Una joven universitaria desapareció sin dejar un solo rastro en una carretera. No hubo llamadas de auxilio ni testigos que la vieran alejarse. Más de 2 décadas después, nadie ha podido responder la pregunta más importante: ¿dónde está Maura Murray? Maura Lynn Murray nació el 4 de mayo de 1982 en Hanson, Massachusetts. Sus padres eran Frederick Murray y Laurie Murray. Maura creció junto a sus 3 hermanos, Julie, Kathleen y Curtis Murray. Ella fue criada en un hogar católico de ascendencia irlandesa, pero cuando tenía apenas 6 años sus padres tomaron la decisión de divorciarse. Tras la separación vivió con su madre, pero aún así mantuvo una relación muy cercana con su padre. Él siguió siendo una figura muy importante en su vida. Se seguían viendo y compartieron muchos momentos juntos. Maura se graduó en la Whitman Hanson Regional High School, donde destacó como una atleta estrella del equipo de atletismo. Era un deporte que tenía en común con su padre, por lo cual también esto ayudó a que su relación fuera bastante bien. Gracias a su desempeño fue aceptada en la Academia Militar de Estados Unidos en West Point. Ahí ella decidió estudiar ingeniería química, aunque solamente lo hizo por 3 meses. Mientras estudiaba, ella se metió en un problema, ya que fue sorprendida robando maquillaje con un valor menor a $5. Esto no le trajo consecuencias muy graves, pero sí quedó el hecho registrado en su expediente por haber hecho falta como al código de honor de la universidad. Y como les digo, no tuvo repercusiones fuertes, ella no fue expulsada oficialmente, pero sí tomó la decisión de dejar West Point. Se cambió a la Universidad de Massachusetts para estudiar enfermería. Pero meses después, en noviembre de 2003, Maura volvió a verse involucrada en un problema. Fue sorprendida utilizando una tarjeta de crédito que no le pertenecía. Ella misma admitió haberla robado y haber pedido en varios restaurantes una cantidad enorme de pizzas y sándwiches. Nunca se supo para qué, pero está la teoría de que esta comida la donaba a personas en situación de calle o de bajos recursos. Aún así, creo que el robo no se justifica de cualquier manera. La policía le estaba dando seguimiento al caso y cuando Maura llamó de nuevo a uno de los restaurantes para hacer un pedido, acompañaron al repartidor hasta el domicilio y ahí fue donde la encontraron. Ella dijo que la tarjeta se la había encontrado en un baño y que ahí la tomó consciente de que no le pertenecía y empezó a utilizarla. Estaba muy arrepentida y se ofreció a reparar todos los daños y pagar todo lo que fuera necesario. El caso siguió su curso hasta diciembre, pero finalmente el cargo fue desestimado después de que cumpliera 3 meses de buen comportamiento. Ahora nos vamos hasta la noche del 5 de febrero del año 2004. Maura se encontraba trabajando en el servicio de seguridad del campus de la universidad y en eso recibió una llamada de su hermana Caitlin. Durante la conversación, Caitlin le contó a Maura algunos problemas que estaba teniendo con su prometido. Alrededor de las 10:30 de la noche, la supervisora de la chica empezó a escuchar que Maura lloraba, así que se acercó para ver qué estaba pasando. La supervisora intentó hablar con ella hasta la 1:20 de la madrugada aproximadamente y después la acompañó hasta su habitación. Cuando ella le preguntó qué estaba pasando, Maura solo respondió que se trataba de su hermana. Durante muchos años, el contenido de esa llamada fue todo un misterio, nadie sabía de qué había hablado con Caitlin. Pero en 2017 se aclaró absolutamente todo. Caitlin contó que ella estaba en rehabilitación porque sufría de alcoholismo y que justamente ese día a ella la habían dado de alta de la clínica. Sin embargo, de camino a casa, su prometido, con el pretexto de festejar que había sido dada de alta, la llevó a una licorería. Obviamente Caitlin recayó, tuvo un colapso emocional enorme y de verdad no me puedo explicar cómo se supone que alguien que te quiere te haría algo así. En ese momento, Maura tenía una relación a distancia con un chico llamado Bill Rausch. Él formaba parte del ejército de Estados Unidos y vivía en Oklahoma.
Así que ambos pasaban largos periodos sin verse y mantenían su relación a través de llamadas telefónicas y correos electrónicos. La relación no iba tan bien, como que por la distancia ambos tenían muchos problemas y discutían muy seguido, pero habían acordado que la próxima vez que se vieran en persona hablarían para poder llegar a una solución. Para el 7 de febrero, 2 días después de la llamada con su hermana, el padre de Maura, Fred, viajó hasta Amherst para visitarla. Esa tarde salieron de compras y en la noche fueron a casa de un amigo a cenar. Después de la cena, Maura dejó a su padre en el motel en el que se estaba hospedando y le pidió prestada su camioneta para asistir a una fiesta. Ella llegó alrededor de las 10:30 de la noche y se fue hasta las 2:30 de la madrugada del día siguiente. Una hora después, alrededor de las 3:30 de la madrugada, mientras iba de regreso al motel de su padre, Maura chocó contra una barrera de seguridad en la ruta 9 en Hatley. El accidente dejó el automóvil de su padre con daños de casi $10,000. Un oficial acudió al lugar y elaboró un reporte del accidente. Y un detalle muy importante es que no existe documentación en donde se afirme que Maura estaba bajo efectos del alcohol. Después del accidente, los oficiales acompañaron a Maura hasta el motel de su padre, en donde se quedó el resto de la mañana. Fred no reaccionó de mala manera, al contrario, se alegró de que su hija se encontrara bien, ya que solo hubieron pérdidas materiales. A las 4:49 de la madrugada, Maura tomó el teléfono de su padre y realizó una llamada. Hasta la fecha no se ha revelado a quién llamó ni qué se dijo durante la conversación. Ya por la mañana, el seguro de Fred lo llamó para avisarle que cubrirían todos los gastos y después rentó otro automóvil para poder llevar a Maura de regreso a la universidad y después irse a Connecticut. Esa noche, alrededor de las 11:30, Fred llamó a Maura para recordarle que consiguiera los documentos del accidente y se pusieron de acuerdo para que al día siguiente terminaran los trámites del seguro. Después de la medianoche del lunes 9 de febrero, Maura tomó su computadora para buscar las distancias hacia Berkshires, una zona montañosa ubicada entre Massachusetts y Connecticut, y también la distancia hacia Burlington, Vermont. Se desconoce la intención con la que Maura buscó esos datos, no se sabe si eran para unas vacaciones, un descanso, por curiosidad o porque planeaba un escape. Para la 1 de la madrugada, ella le mandó un correo electrónico a su novio. Para eso, Bill le había mandado algunos mensajes, así que Maura le respondió que los había recibido, pero que en ese momento no tenía ganas de hablar con alguien, así que prometió llamarle más tarde ese día. Luego realizó una llamada para preguntar sobre un alquiler de un condominio en Bartlett, New Hampshire, dentro de la misma asociación donde su familia había pasado vacaciones anteriormente. Según los registros telefónicos, esta llamada duró solamente 3 minutos y al final el propietario no le rentó nada a Maura. Para la 1:13 de la madrugada realizó otra llamada, esta vez a un compañero de la carrera de enfermería, pero nunca se reveló el contenido de la conversación. Después de esto, exactamente 1 minuto después, a la 1:24, Maura envió un correo a uno de los supervisores de su universidad para avisarle que se iba a ausentar unos días en clases debido a que un familiar de ella había fallecido. Esto era completamente mentira, la familia después afirmó que ningún familiar había fallecido por esas fechas. Para las 2:05 de la madrugada hizo otra llamada preguntando por algunos alquileres en Vermont. La llamada duró aproximadamente 5 minutos y para las 2:18 llamó finalmente a su novio, pero él no respondió, así que solamente le dejó un mensaje de voz diciéndole que se comunicaría después. Para este punto ya podemos deducir que Maura estaba intentando salir. Ella empacó en su automóvil ropa, artículos de tocador, algunos libros y sus píldoras anticonceptivas. Este es un dato un poco adelantado, pero me parece importante decirlo de una vez. Días después, cuando la policía registró su habitación en la universidad, se dieron cuenta de que la mayoría de sus pertenencias estaban guardadas en cajas y que los cuadros de las paredes, como pinturas, dibujos, también habían sido descolocados. No se sabe si eso lo hizo Maura, pero los investigadores creen
creen que eso debió hacerse entre el domingo y el lunes. Ya para las 3:30 de la tarde de ese mismo día, Maura salió del campus conduciendo su propio coche, el cual era un Saturn sedán negro de 1996. Las clases ese día se habían cancelado porque había una fuerte tormenta de nieve. Para las 3:40 de la tarde se registró en uno de los cajeros que Maura había hecho un retiro de $280. Las cámaras de seguridad del lugar pudieron confirmar que ella se encontraba completamente sola al momento de hacer esta acción. Ya después de eso condujo hasta una licorería en donde se gastó aproximadamente unos $40 en diferentes tragos, entre los cuales había Baileys, vodka y vino. Y nuevamente las cámaras de seguridad mostraron que Maura seguía sola. También ese mismo día fue cuando consiguió los documentos que necesitaba para hacer el reporte del accidente que había tenido con la camioneta de su padre. Y entre las 4 y 5 de la tarde fue cuando Maura salió de Amherst. La última actividad registrada en su teléfono fue a las 4:37 de la tarde, ya que ella llamó para revisar su buzón de voz. Después de eso no hay ninguna llamada registrada en la que ella se hubiera comunicado para avisar a dónde iba, qué estaba haciendo. Nada. Pasaron las horas y ese mismo día a las 7:27 de la tarde se realizó un reporte de un accidente de tráfico en Woodsville. Una persona que vivía por la zona contó que escuchó un ruido muy fuerte afuera de su casa. Dijo que se asomó por la ventana y que vio un coche que se había salido de la carretera y había quedado atrapado o estrellado en un banco de nieve. El vehículo involucrado era un Saturn sedán negro de segunda generación con las mismas características del coche de Maura. Según el registro de la llamada al 911, esta persona vio dentro del auto a un hombre fumando. Pero después aclaró que no podía confirmar esa información porque lo que había visto era una pequeña luz roja que se veía desde el interior del coche, que probablemente también podía pertenecer a la luz de algún teléfono. Casi al mismo tiempo, otra persona que también vivía por ahí vio el automóvil accidentado y a una persona caminando alrededor de él. Hubo un tercer testigo que se trataba de un conductor de autobús que regresaba después de su ruta. Vio a una joven que no parecía estar herida ya que no tenía sangre visible, pero sí se le veía temblando, como que tenía mucho frío. Evidentemente se trataba de Maura. El conductor de autobús se ofreció llamar a la policía para pedir ayuda, pero Maura le dijo que no lo hiciera. Según el informe policial, Maura le suplicó y le rogó que no realizara esa llamada. Incluso ella dijo que ya había reportado el accidente, pero nunca se encontró algún registro de la llamada que supuestamente Maura hizo. El conductor de autobús no se quedó satisfecho con esa conversación porque él sabía que por esa zona la señal telefónica fallaba muchísimo, así que no creyó posible que la joven pudiese realizar dicha llamada. Así que se fue hasta su casa y una vez estando ahí llamó a la policía y reportó el accidente. Mientras él hacía este reporte, como evidentemente se había alejado del lugar del accidente, no podía ver directo hacia lo que había ocurrido, pero mencionó que antes que la policía llegara habían pasado varios coches en dirección hacia allá. Otra persona que regresaba a su casa después del trabajo aproximadamente a las 7:37 de la noche dijo que pasó por el lugar del accidente, pero que no se veía a nadie dentro del coche ni tampoco había policía rondando el lugar, así que decidió continuar su camino. Cuando el agente llegó, revisó la zona, pero no había nadie dentro ni fuera del coche. El automóvil había chocado contra un árbol del lado del conductor, causando daños importantes en la parte delantera. Prácticamente el vehículo ya no podía volver a arrancar. Dentro del automóvil y fuera de él se encontraron algunas manchas de color rojo que parecían ser de vino tinto. Y dentro de él se encontraron las pertenencias de Maura, entre las cuales estaban
las indicaciones hacia las zonas montañosas, un libro, su peluche favorito, algunas tarjetas, los documentos que reportaban el accidente del coche de su padre, entre otras cosas. Lo único que faltaba ahí era el teléfono y las tarjetas de crédito de Maura. De hecho, ninguno de estos artículos ha podido ser localizado hasta la fecha. También se dieron cuenta de que algunas botellas de alcohol hacían falta, porque en el ticket que ella tenía de la compra que había hecho, había algunas que sí estaban dentro del coche, pero otras faltaban. Hubo un periodista llamado Joe McGee que resumió el accidente y dijo: en una curva cerrada se salió de la carretera. Su automóvil golpeó un árbol. En ese momento apareció una persona que conducía un autobús. Era un vecino. Él le preguntó si necesitaba ayuda. Ella se negó. Aproximadamente 10 minutos después, la policía apareció en la escena y Maura Murray se fue. Entre las 8 y 8:30 de la noche, un contratista que regresaba a casa dijo haber visto a una persona joven caminando rápidamente hacia el este por la ruta 112. El lugar donde la vio estaba aproximadamente a 6 u 8 kilómetros de distancia del lugar en donde ocurrió el accidente. El contratista describió a la persona que vio, dijo que llevaba jeans, un abrigo oscuro y una capucha de color claro. Él no le dijo esta información inmediatamente a la policía, ya que estaba confundido con la fecha en la que había ocurrido. Ya 3 meses después, mientras estaba en el trabajo, cayó en cuenta de que había visto a esa persona exactamente la misma noche en la que Maura desapareció. Volvemos al lugar de los hechos. El oficial que llegó al lugar y el conductor de autobús buscaron a Maura por los alrededores, pero no la encontraron. Y poco antes de las 8 de la noche, los equipos de emergencia y de bomberos llegaron al lugar para limpiar la zona. Las autoridades al inicio no consideraron a Maura como una persona desaparecida, sino hasta 24 horas después de que ocurrió el accidente. Para el 10 de febrero, al día siguiente, a las 12:36 del mediodía, se emitió el informe de búsqueda para encontrar a Maura. Según la descripción proporcionada, ella llevaba un abrigo oscuro, unos jeans y una mochila negra. Ocurrió algo muy curioso, y es que ese mismo día, como a las 3:20 de la tarde aproximadamente, en el buzón de voz de Fred, que era el padre de Maura, dejaron un mensaje diciendo que habían encontrado el coche de Maura abandonado. Fred no se encontraba en la ciudad, él estaba trabajando fuera, así que no pudo escuchar el mensaje de voz. Y para las 5 de la tarde, la hermana mayor de Maura llamó a Fred para contarle lo que estaba pasando. Después se comunicó con la policía de Haverhill, quienes le dijeron que si Maura no aparecía al día siguiente, comenzarían una búsqueda. Para las 5:17 de la tarde, la policía registró por primera vez a Maura como desaparecida. Hasta el 11 de febrero fue que Fred Murray llegó a Haverhill. Y para las 8 de la mañana, la familia, la policía y algunos voluntarios empezaron la búsqueda. Un perro policía siguió el rastro de olor de uno de los guantes de Maura y avanzó varios metros hacia el este desde donde encontraron el automóvil, pero después perdió el rastro. Eso hizo que la policía pensara que Maura pudo haber salido de la zona en otro vehículo. Puede que ella haya tomado otro coche, haya pedido un aventón o que alguien la subió en contra de su voluntad. Obviamente, el novio de Maura fue interrogado. Él llegó a Haverhill como a las 5 de la tarde. Y para las 7 de la tarde, la policía comentó que estaban considerando la posibilidad de que Maura hubiese llegado caminando a la zona con la intención de quitarse la vida. Obviamente la familia creía que esa teoría no era posible. El novio de Maura, Bill, dijo que durante el vuelo hacia Haverhill apagó su celular, pero una vez que llegó lo encendió y tenía un mensaje de voz donde se escuchaba del otro lado del teléfono algunos sollozos. Esta llamada estaba relacionada de alguna manera con una tarjeta de la Cruz Roja Americana, pero realmente al parecer esta llamada nunca tuvo relevancia en el caso. Para mediados de febrero el caso ya estaba teniendo cobertura en algunos medios de comunicación. Fred y Bill incluso fueron entrevistados por un programa de televisión. Y al mismo tiempo la familia estaba intentando ampliar la búsqueda hacia Vermont, ya que estaban preocupados de que las autoridades de ese estado no estaban informados de la desaparición. Normalmente estos casos son investigados por la policía local y estatal, pero el FBI se unió a la búsqueda 10
10 días después de la desaparición de Maura. El FBI hizo varias entrevistas a familiares, amigos, conocidos y extendieron la búsqueda a nivel nacional. Se realizó una búsqueda por aire, por tierra, con helicópteros, cámaras y perros rescatistas. Para finales de ese mismo mes, la policía finalmente le devolvió las pertenencias encontradas en el automóvil de Maura a su familia. Todo este tiempo los familiares estaban hospedando en un motel, pero para el 2 de marzo se encontraban agotados después de días de búsqueda y decidieron irse. Aún así, Fred continuó regresando todos los fines de semana para seguir con la búsqueda de su hija. Con el tiempo surgió una de las teorías más grandes de este caso. Según esta hipótesis, Maura estaba atravesando uno de los momentos más difíciles de su vida. La recaída de su hermana en el alcoholismo la había afectado profundamente, además de los problemas que estaba sufriendo con su pareja Bill, donde incluso algunos testigos afirman que sufría de violencia física y emocional, pero esto nunca fue comprobado oficialmente. Se cree que Maura simplemente quería alejarse algunos días para despejar su mente, que por esa razón buscó hoteles, preguntó por el alquiler de algunos condominios y avisó en la universidad que se iba a ausentar unos días. Sin embargo, nada de esto ha podido confirmarse. Hasta el día de hoy no se sabe si realmente planeaba escaparse por un tiempo o si algo inesperado ocurrió después del accidente. Para el mes de abril, la policía informó sobre que algunas personas habían entrado sin permiso a una propiedad privada. Durante ese mismo año se había reportado la desaparición de una chica llamada Brianna Maitland en Montgomery, en donde a ella se le vio por última vez a unos 110 kilómetros de distancia, en donde se le vio por última vez a Maura. Se empezaron a comparar ambos casos, ya que la policía estaba considerando que estuvieran relacionados, pero los oficiales estatales descartaron esa posibilidad. Se creía que Maura se estaba dirigiendo a un lugar que no conocía y que probablemente después del accidente aceptó un aventón con alguna persona desconocida. Se descartó la posibilidad de que algún asesino en serie estuviera involucrado, ya que no se encontraron pruebas de que hubiese existido algún crimen. Para el 1 de julio, la policía le pidió de regreso a la familia los artículos que les habían entregado, que habían encontrado en el coche de Maura, para poder investigarlos. Y para el 13 de julio se realizó nuevamente una búsqueda, esta vez con puros voluntarios en la zona donde ocurrió el suceso. Esta era la cuarta vez que se realizaba una búsqueda en ese lugar y la primera que se hacía sin nieve. Las autoridades estaban interesadas especialmente en encontrar la mochila negra de Maura, ya que no estaba dentro del coche. Pero para finales de 2004 ocurrió algo que fue muy inesperado. Un hombre se acercó a Fred y le entregó un cuchillo oxidado que tenía manchas de sangre y le dijo que pertenecía a su hermano. Este hombre tenía antecedentes penales y vivía a menos de 1 kilómetro del lugar del accidente de Maura. Este hombre dijo que su hermano y su cuñada estaban teniendo un comportamiento muy extraño después de la desaparición. Llegó a decir que creía que ese cuchillo había sido utilizado para quitarle la vida a Maura. Y días después de que el arma fuera entregada a Fred, el hermano de este señor supuestamente se deshizo de su coche. Pero algunos familiares de este hombre dijeron que toda esa información había sido inventada porque él quería recibir alguna especie de recompensación por dar información sobre el caso. Y dijeron que él tenía antecedentes de consumo de sustancias. Así que se ignoró completamente toda esta información y realmente no fue relevante para el caso. Para el año de 2005, Fred pidió ayuda al entonces gobernador de New Hampshire. Se llamaba Craig Benson. Era un intento desesperado para intentar avanzar en la investigación. Y así continuó la búsqueda. Realmente no se encontró información que aportara a la investigación. Todo esto estaba siendo una tortura infinita para la familia. Y para el 1 de noviembre del año de 2005 apareció algo muy curioso en internet. Un usuario llamado Tom Davis escribió en un blog sobre la desaparición de Maura. Él afirmó haber encontrado una mochila negra en un baño público
cuerpo y creía que pertenecía a Maura. La policía dijo que ya tenían conocimiento sobre esa mochila, pero nunca se supo si realmente la utilizaron para investigarla. Para el año de 2006, varios investigadores, policías retirados y organizaciones comenzaron a trabajar en el caso. Se pensaba que esto no se trataba solamente de una persona desaparecida, sino que algo más grave había ocurrido. Se ofreció una recompensa de $75,000 para la persona que pudiera dar información crítica sobre el caso. Y en octubre de 2006, algunos voluntarios realizaron una búsqueda de 2 días nuevamente por todos los alrededores del lugar del accidente. Durante esta búsqueda, algunos perros rastreadores reaccionaron de una manera muy extraña dentro de un armario de una casa que estaba ubicada aproximadamente a 1,5 kilómetros del lugar del accidente. Esto hizo pensar que podrían haber detectado algo relacionado con restos humanos. Esta casa curiosamente pertenecía al hombre que había sido señalado por su hermano, el que le entregó el cuchillo oxidado a Fred. La policía tomó una muestra de la alfombra de la casa y fue enviada para realizarle pruebas forenses. Pero los resultados nunca fueron revelados. Pasaron los años. Para 2010, Fred dijo que estaba muy insatisfecho con el trabajo de la policía. Se estaba tratando únicamente como una desaparición y no como un posible crimen, para lo cual Fred pensaba que lo estaban haciendo de manera incorrecta. Para 2012, un usuario totalmente random en YouTube empezó a publicar algunos videos diciendo que tenía información y pistas sobre todo el caso. Pero algunos expertos en criminología y la propia familia Murray descartaron esos videos y dijeron que solamente era una forma muy cruel de querer llamar la atención. El padre de Maura para este punto creía que su hija había sido esa misma noche y que habían acabado con su vida. Para el 9 de febrero de 2017, 13 años después, las autoridades dijeron que el caso seguía abierto, que algunas veces se mantenía más activo que otras, pero que seguían en la investigación. ¿Recuerdan la casa en la que los perros reaccionaron de una manera extraña ante un armario? Pues en 2019, exactamente en abril de ese año, se hizo una excavación en el sótano de esa propiedad. Ya se había intentado investigar antes más a fondo en esa casa, pero los dueños no habían dado permiso. Posteriormente, la propiedad se vendió y los nuevos dueños aceptaron que se realizaran las revisiones correspondientes. Pero al final esa búsqueda no aportó nada relevante. Realmente no se encontró nada más que tuberías viejas y oxidadas. El caso de Maura continuó abierto, pero sin respuestas definitivas. Con el paso de los años, su desaparición siguió llamando la atención del público y de los investigadores. Para el año de 2024, exactamente 20 años después, Julie, una de las hermanas de Maura, volvió a poner el caso bajo los reflectores, ya que acudió a un podcast en donde habló de lo sucedido. Hasta el día de hoy, Maura sigue desaparecida y nadie sabe con certeza qué pasó aquella noche. Su familia continúa esperando respuestas y el caso sigue abierto. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que realmente lo hayan disfrutado muchísimo. Creo que es uno de los casos en los que menos respuestas tenemos, pero también en los que más misterio hay. Es muy triste pensar que la familia nunca recibió respuestas. Esperemos que algún día logren saber la verdad. Por aquí les voy a dejar mi Instagram, ya que por ahí estoy más en contacto con ustedes. Ya saben que siempre estoy leyendo sus comentarios y si tienen alguna sugerencia sobre algún caso que quieren que haga, lo voy a tomar en cuenta. Sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video. Bye.